triunfador. Pero ni por vida, la vida queremos dar. Por Evita capitana y por Perón general Eva Perón. Tu corazón nos acompaña sin cesar. Te prometemos nuestro amor con juramento de lealtad. Las muchachas peronistas por la patria lucharemos, por la patria que queremos. Con Evita y con Perón, viva Perón, viva Perón, gran triunfador. Bandera justicialista, nuestra bandera será para los pueblos del mundo. Bandera de amor y paz, Eva Perón. Tu corazón nos acompaña sin cesar. Te prometemos nuestro amor con juramento de lealtad. Las muchachas peronistas con Evita triunfaremos y con ella brindaremos nuestra vida por Perón. Viva Perón, viva Perón, gran triunfador. Pero ni por Evita, la vida queremos dar. Por Evita capitana y por Perón general Eva Perón. Tu corazón nos acompaña sin cesar. Te prometemos nuestro amor con juramento de lealtad. Somos Feminismo Peronista, mujeres peronistas bonaerenses nacionales, mujeres por la felicidad del pueblo. Maggie Conducción, reivindicamos el legado de Evita, nuestra jefa espiritual. Escuchanos por YouTube los miércoles de 18 a 20 horas en @mupebonanacional. También nos podés escuchar los viernes de 15 a 17 horas por Radio Cooperativa La Reconquista, www.lareconquistaradio.com.ar. Esperamos tus mensajes y comentarios al WhatsApp 11 36 06 84 68 o nos podés escribir al correo mupebonapatria@gmail.com. Abrazo, compañeras. Hola, hola a todas, a todos. Bueno, aquí estamos para comunicarnos nuevamente en una semana movida también. Bueno, tenemos varios temas pendientes y vamos a ver qué pasa la semana esta que estamos atravesando y la que viene. Bueno, en principio, ustedes saben bien que hubo una marcha de las organizaciones sociales y de las dos CTA en contra de la llegada de la Georgieva, que vendría a ser ni más ni menos que la que maneja el Fondo Monetario Internacional, donde nos metió el actual ministro de Economía en una deuda que va a llevar 100 años, ¿sí? 100 años, y que el FMI se hicieron los boludos porque en realidad nunca participó ni se lo convocó al Senado de la Nación. Así que bueno, eso es un tema que tenemos que batallar fuertemente. A su vez se viene todo lo que es la privatización de las tierras, ¿no? Llamado una convocatoria, la inviolabilidad de las tierras. En realidad es una mentira todo esto, ¿sí? Hay varias mentiras. Así que nos vamos a poner un poco en tema, ¿no?
Axel dijo, frente a lo que hizo Milei con el presidente de Brasil, dijo que las manifestaciones de Milei dan vergüenza ajena. Y eso es malo y es riesgoso, ¿sí? ¿Por qué? Porque Milei insultó a Lula, lo llamó ladrón, presidiario, basura socialista, y de basura también calva, dijo al juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, que condenó a Bolsonaro a 27 años de prisión por el intento de golpe de Estado. ¿Sí? Todo esto fue en el acto del hijo de Bolsonaro, que quiere ser presidente de Brasil. ¿Sí? Bueno, en realidad lo que entendemos nosotros que esto que hizo Milei es para chuparle las medias a Trump, porque se avecina el tiempo electoral en Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, y en Brasil. Axel entonces dijo que estas manifestaciones dan vergüenza. Lo mismo pensamos todas y todos nosotros. Es una vergüenza este presidente que tenemos, ¿no? Lo traduzco yo, ¿sí? Bueno, así que tenemos y estamos ante esta situación y por otro lado está todo el proyecto de la venta de las tierras. Bueno, sobre esto, en Chile, en un espacio televisivo, planteaban que llegan turistas, ¿sí? Es que queman los bosques, como acá, ¿sí? Que compran terrenos quemados después. Pero la gente, el pueblo, se moviliza, ¿sí? Hay resistencia del pueblo a todo esto, ya es conocido. En Tucán, por ejemplo, dice que llegan israelíes que son soldados de Israel. Llegan a la Patagonia, el gobierno chileno no permite la compra de tierras por extranjeros, pero los turistas son del ejército israelí, los que llegan allá y los que llegan acá. La Patagonia ancha, larga, que conocemos y que tenemos. Así que, bueno, esto merece la convocatoria, ya está hecha y va creciendo muchísimo. El próximo 6, que van a tratar en el Senado el proyecto este de inviolabilidad de la propiedad privada. ¿Sí? Bueno, ahí estamos y estaremos. Por otro lado, el Juan Carlos Molina, que es diputado nacional, de Santa Cruz, dice que hay 1 millón de chicos que se van a dormir sin comer. Y los que llegan a comer comen carne de guanaco. En la Patagonia, entonces, la gente está revolviendo la basura. Eso que se veía en el sistema, en los bordes, sobre todo del Gran Buenos Aires, ahora llegó a la Patagonia. ¿Sí? Por lo tanto, estamos cada vez peor con este gobierno. Y sobre eso el pueblo está decidiendo que ya se está terminando, que se tiene que terminar este gobierno, ¿sí? Porque dicen, por ejemplo, que el 48,9% de los jóvenes en una encuesta es esto, estén de entre 18 y 29 años, no tienen esperanzas, ¿sí? El 70% de los mismos jóvenes plantea problemas de nervios y de ansiedad, así que tienen que tomar antipsicóticos, la mayoría. Por otro lado, estos chicos, o sea, de los chicos o de los jóvenes en esta situación, están los ninis, que ni estudian, ni trabajan, ni nada, o sea, ni tienen ninguna posibilidad de hacer otra cosa que estar en las veredas, en la calle. Entonces, el 40% vive en barrios inseguros. A todo esto, el gobierno de Milei quiere desalojar
a los pobladores de los barrios populares. Está también con ese proyecto y ahí lo está patrocinando el ministro de la inseguridad, digo yo, ¿eh? Bueno, ahí lo tenemos, ¿sí? El Senado entonces, el 6, va a tratar el tema de la privatización de las tierras. ¿Mm? Y sobre esto tenemos que tener posición tomada. No puede ser. No hay que permitir. Así que como las Malvinas son argentinas también, como lo pintaron nuestra selección en el partido con Inglaterra, al cual hemos ganado, ahí está justamente planteado el tema, y esto es parte de la conciencia popular, y es parte de los derechos constitucionales que tiene nuestro pueblo argentino. El estatuto legal del coloniaje es lo que están mostrando la hilacha esa, ¿no? De lo que planteó en su momento Jauretche. La década infame, ustedes se acuerdan, y el pacto Roca-Russell. Estos son los antecedentes de entrega más conocidos de nuestro país. Por otro lado, Peter Thiel, que se vino de Argentina, compró una casa, que no sabemos bien qué cornos quiere, y que tiene la empresa Parlantir. Parlantir es una empresa de espionaje en realidad, ¿eh? O sea, tienen los algoritmos, pero él necesita toda la base de documentación, la tuya, la mía, la nuestra, respecto de lo que tenés, por ejemplo, los jubilados, las jubiladas, las obras sociales, los estados concretos de las viviendas, los documentos, la documentación. Bueno, todo eso lo quiere manejar Parlantir. ¿Y para qué lo quiere manejar? Para que puedan trabajar sobre modificando la información, pero quieren trabajar sobre nuestras conciencias, ¿sí? En tiempos electorales, obviamente. ¿Eh? Es una unidad de inteligencia artificial. Esto se llama tecnofascismo. Con esto quieren intervenir entonces en las conciencias de nuestro pueblo y de todos nosotros y nosotras. Bueno, así estamos. ¿Eh? Por otro lado, ustedes saben que se está produciendo el desalojo de inquilinos, ¿sí? Por otro lado, la ley de manejo del fuego, que ahí quieren vender esas tierras que se han quemado. El 80% de esa quema es voluntario, o sea, intencional, ¿sí? Por otro lado, hay una enorme presión, ¿no?, para que esto no avance, esta ley, porque realmente es un descalabro. Si logran hacer eso de abrir el juego en la Patagonia principalmente, para entregar a quien sea, al mejor postor, ¿sí? Una parte se la va a llevar Milei, otra parte uno de sus socios, otra parte los que vienen a supuestamente invertir, que no es invertir, es quedarse con lo mejor que tenemos, que es uno de nuestros recursos naturales. Pero sucede que tenemos mucho para hacer ahí también, porque los recursos naturales están en la Constitución y no se pueden vender. O sea, si el tipo hace todo lo que quiere hacer y se manda a vender terrenos en los terrenos más que terrenos, campos, entonces podremos actuar colectivamente. Pero antes que eso tenemos que ir el día 6. Es una convocatoria para el pueblo argentino, a defender lo que es nuestro. Necesitamos estar en la calle. No hay otro lugar. El 6 tenemos que estar en la calle. Y hagamos cartelitos, no sé, pintadas. Justamente la Argentina no se vende. Las Malvinas son argentinas y la Patagonia también, por ejemplo. Yo tiro ideas. Así que, bueno, esto es lo más importante que tenemos que hacer esta semana. Muy importante. Y por supuesto la otra cuestión es la lucha por el salario. Ahí tenemos grandes luchas por dar.
No las voy a detener más en este momento, pero en realidad es una de las prioridades, porque el 70% de nuestro pueblo gana menos de 1,5 millones de pesos y tienen familia mínimo de 4 personas y no alcanza. Así que, y de ahí viene el endeudamiento, y de ahí también viene todo lo que hace este sinvergüenza, atorrante, que se aprovechan de las necesidades del pueblo. Y bueno, están haciendo todo lo que tiene que ver con quedarse con lo ajeno, que es lo del pueblo. Hay que impedirlo. Bueno, gracias a todas, a todos. Nos vemos el jueves. Un beso enorme. Solo le pido a Dios que esta palabra me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me hago perder la otra mejilla, después que una garra me hará yo esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente.
Gracias. Segunda. Vamos, vamos. Solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos, esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Muy buenos días, tal vez buenas tardes o buenas noches, según el momento en que nosotros podamos encontrarnos. Bueno, evidentemente los tiempos se recalientan en esta querida Argentina. Y es porque estamos llegando al fin de un ciclo que aún no está claro cómo terminará, pero las expectativas evidentemente son difíciles. Últimamente asistimos a un deterioro muy especial de las condiciones de vida del pueblo argentino, en cualquiera de las regiones en que nos encontremos. Nosotros aquí en el conurbano bonaerense también las vemos llegar y pasar. Evidentemente porque el recorte de fondos que ha impuesto el Estado Nacional sobre las economías provinciales y hacen que éstas desplacen estos temas sin resolver a las, evidentemente, municipales y provinciales, y estamos viviendo un momento muy difícil, con sueldos estancados, con tarifas crecientes para el consumo necesario y todo lo demás que ustedes obviamente escuchan a diario en los medios de comunicación. Pero la idea es que estamos como llegando justamente a una etapa de, digamos, necesidad de resolver por algún medio esta catástrofe. Y no tenemos otras que las elecciones, evidentemente. Pero para llegar a las elecciones hay que recorrer un camino. Y de esto vamos a hablar. Por ejemplo, tenemos una nueva, digamos, posibilidad, que es esta encíclica que ha planteado León XIV y que es realmente una intensa manera de
proponer un cambio frente a una economía global que, salvo para unos muy pocos, resulta insostenible. Y lo vemos inclusive en las catástrofes naturales que se expanden y no se pueden resolver. No le ocurre solamente a los países de nuestro llamado tercer mundo, sino a las comunidades de los países europeos. Y nos preguntamos entonces si la llave que debemos manejar para cambiar estos planteos no debe ser también una propuesta de índole general. Hace unos meses ya, se ha conocido la última encíclica del Papa León XIV y realmente es interesante leerla, compañeras. Lo podemos hacer, si quieren, inclusive a través de consultarnos en alguna manera de encuentro virtual, porque realiza una mirada que, por supuesto, retoma el camino de la Iglesia a partir del siglo XIX, en donde advierte sobre que el capitalismo es un camino que conduce a una marea más atroz aún que la entonces vigente. Y hoy, evidentemente, nos encontramos frente a dos problemas esenciales: la exclusión de los pueblos de la política universal, exclusión en el sentido de que no hay objetivos que se planteen una dinámica de crecimiento. Estamos frente a ciertos ejemplos que son muy contundentes: la crisis de los países llamados socialistas y también, ¿por qué no?, el avance de un capitalismo realmente sin juicio, que deja de lado lo construido por la democracia, como por ejemplo las invasiones a los pueblos hermanos de Venezuela y otras naciones de América Central, de parte de los estadounidenses, y la retracción de lo que es el debate sobre una economía diferente, como fue la existencia de la URSS, o sea, Rusia, con un sentido de economía colectivista. Frente a esto, evidentemente, se levantan aquellos que tienen poder acaparado. Y la tecnología parece como el síntoma o el cartel que toma esta nueva dimensión política. Estamos hablando de, por ejemplo, el desarrollo terrible que ha tenido la inteligencia artificial en manos de algunos pocos que la conducen a su deber, a su placer. En el conflicto en Medio Oriente o en el cercano Oriente, la invasión que se ha operado sobre Irán, evidentemente, por supuesto con anterioridad al Líbano y las regiones adyacentes, es un muy buen ejemplo de esto. Digamos, se descree de que las democracias sean un sistema de gobierno que resulte de interés popular. Israel toma el cuartel del Pentágono e induce a Estados Unidos a bombardear Irán. Irán, madre de la civilización occidental, como fue Persia. Y este camino aún no encuentra ni siquiera un debate ideológico que sea necesario escuchar. Afuera ha quedado Europa, hasta Rusia, que obviamente disiente, pero que aún no ha mostrado querer actuar en este escenario. Porque el escenario es nada más que conflictivo y por lo tanto es difícil acercarse a una tea hirviendo.
Por lo tanto, vemos nosotros que ya han pasado varios meses y sin embargo el conflicto no termina. No termina porque se juega en un campo en el que las decisiones tienen que ver con el poder de la tecnología. Y esto también tiene muy en claro que las grandes diferencias de acumulación de las naciones, de los grupos sociales, tienen que ver justamente con no con una cuestión civilizatoria, sino con una decisión política de ciertos países de expoliar al conjunto. Evidentemente, la intervención de Estados Unidos en el Líbano, en Israel, en Irán, tiene ese propósito. Cerrar el estrecho de Hormuz es una condición, evidentemente, que lleva al desplazo total de la convocatoria al encuentro. Significa, hago lo que quiero. Y el querer tiene que ver con la capacidad de eliminación del otro. Eso es interesante también como pregunta civilizatoria. ¿Qué es querer? Querer es poder destruir. No sabemos si vamos a terminar la guerra hoy. Tal vez desplacemos una nueva carga de misiles. Se escucha decir a quien asume como presidente de Estados Unidos. A muchos de nosotros nos resulta novedoso que este sea el diálogo político. A los que han pasado la Segunda Guerra Mundial tal vez les sea más conocido, pero ya hay pocos de nosotros sobrevivientes de ese tema. Y sin embargo, sabemos que este conflicto puede extenderse en una situación mucho más grave aún. Bueno, frente a esto, justamente el Papa, a través de la encíclica que se ha expuesto en la magnífica humanidad, responde a este desideratum universal. ¿Qué es lo que tiene de magnífico nuestro planeta? La humanidad. Y la humanidad como concepto asume nada menos que la presencia del Hijo de Dios entre nosotros, que se deja matar para justamente dejar en claro que la guerra no es un sistema que resuelva conflictos. Y 2026 años después, utilizamos a la guerra como el principal método de resolver diferencias entre nosotros. Creo que esto ocurre también por la exclusión de las mujeres del diálogo político. Es muy claro en estas cuestiones actuales que todo es una disputa machista. Hago lo que quiero, pongo lo que se me ocurre, dispongo de los que tengo al lado y los demás son serviciales. No hay una composición y reconocimiento del otro, no solamente como pueblo, ni siquiera como sexo. Las mujeres en Estados Unidos no opinan. No he escuchado al componente femenino del Parlamento oponerse a esta situación. Puede ser que no se pueda, puede ser. Es decir, no está habilitada la voz, no está habilitado el discurso, solamente está habilitado el poder de las armas. El poder de las armas sustentado en la acaparación de dinero. Por eso habla Peter Thiel, nada más, porque es uno de los grandes millonarios y posee la llave de justamente la industria bélica. Y esto ha pasado no solamente allí. Saben ustedes, estuvo aquí en Buenos Aires, entrevistó con varios líderes
Y es interesante escuchar que dentro de este planteo está totalmente excluido hablar de la paz. A esta justamente se la autodenomina de dominación, y que la fraternidad como idea, que es la lógica que tiene este mundo desde el año cero en más, debe ser dejada de lado por el poder y el dominio de la fuerza técnica, que es lo mismo que la fuerza bruta en un sentido, porque no corresponde a la igualdad ni a la fraternidad. En la Argentina estamos en un punto de anclaje difícil, en donde solo podemos proponer ideas en un campo de fútbol y aludiendo a conflictos territoriales. Pero qué difícil hablar de esto en forma sustantiva. Atravesamos un momento especial. El 6 vamos a encontrarnos en la calle. Diremos que no estamos de acuerdo con este sistema. Diremos que estamos dispuestas a trabajar por mejorar las condiciones. Sobre todo estamos dispuestas a decir que estamos como grupo social. Las mujeres debemos ser reconocidas como tales, porque es clarísimo que el embate nos extermina. No quieren a las mujeres conduciendo. A la mujer le costaría mucho más dar un discurso sobre la necesidad de las armas como sistema de reconocimiento del avance humanístico. ¿Por qué? Porque la guerra las tenemos en otros momentos. Los partos, la condición de la crianza, y estos temas se discuten de otra forma. Por eso, más que nunca, me parece que el feminismo debe estar presente. Es necesario que comencemos a plantearnos cómo organizarnos. Para las próximas elecciones debemos tener un cuadro por distrito, por región, por provincia, de las compañeras que estamos proponiendo que entren a las listas actuales. No tiene sentido seguir planteándonos objetivos de tipo estratégico si dejamos de lado este primer objetivo, obviamente, que es que haya mayor participación femenina. Es la voz lo que gana espacio. Es decir, ¿dónde podemos nosotras hacer planteos de estos? Bueno, aquí en Mupeona. A ver, encontrarnos, proponernos hacer nuestra propia enlace y lista de compañeras que queremos por distrito que entren en las nuevas elecciones. Nada más que compañeras. Del resto se encarga el conjunto. Pero un colectivo como este, peronista, mujeres, bonaerenses y nacionales, tiene que tener como objetivo esencial aumentar la participación en el diálogo y, por supuesto, en la construcción. ¿Cómo lo hacemos si no es a través, por ejemplo, de tener nuestras propias compañeras que hagan surgir y debatir esto? Porque evidentemente hay otra lógica, que es la lógica femenina. Esa lógica, obviamente, se opone a la destrucción y a la muerte, porque la pasa cada vez que da a luz. La paz se la gana. Debemos encontrar voz en el espacio político. Y para eso estamos en este muy lindo lugar que hemos formado con tanto ahínco. Compañeras, planteemos esto en cada grupo que estemos y propongámonos como objetivo llegar a las elecciones con nuestras propias listas. ¿Qué les parece? Hasta pronto. No, porque saqueo.
la mal llamada ley de inviolabilidad de la propiedad privada es la cubierta de la desintegración territorial e institucional de nuestro país. Es privatización de nuestras fronteras. Es extractivismo ecocida. Es despojo colonialista. Es desalojo por la gentrificación. Es extranjerización patrimonial, es pérdida de soberanía, es violación de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. No, no al único y verdadero objetivo del libertarismo, desintegrar a la Argentina como Estado libre e independiente. No, porque es entregar la patria. 6 de agosto, todos a las calles a decirle no a los senadores, no a Milei, basta. Desde la regional AJO de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la saludamos hasta la próxima semana. Hanipuni al Hanyati a Kaurakis Hiwasankiwa. De ninguna manera se vende, esta tierra es nuestra. Inasiri hacha humanaka, mistup shamaka markata. Invasores soberbios, váyanse de este pueblo. Pachamama, Janiu, Jani, Janiu, Ñisirirus Alkiti. La Pachamama no tiene dueño y no se vende al enemigo. Urajit pijin chirinakax, ukauraj kasapshani. Los que defienden la tierra sostendrán este suelo. Janiujaya markankir hacha, hacha, anak mungtanti. Janiu pijin chirinak mungtanti. No queremos poderosos de tierras lejanas, no queremos patrones. Soberanía jaisa kuluna katuksaru kutanijani. La soberanía va a retornar desde aquellas montañas. Chachahuarmi, chamampiwa, acapijinchir, hachautaluzcan, jañani. Con la fuerza del hombre, mujer dualidad, derribaremos el trono del opresor. Nañan, basta de jiscachasiña, basta de juna munaña, calla munaña. Ya basta, basta de sometimiento, basta de saqueo absoluto. Litiu Jamaraki, tierras raras, Jupanacau, Jutir, Cancaña, Sawa. El litio y las tierras raras son nuestro destino y existencia futura. Yatichawina kasaja, yahana kasaja, haniujaya marcan kirina katakikiti. Nuestras riquezas y recursos no son para los imperios extranjeros. Nuestro amo juega al esclavo. Esta tierra que es una herida que se abre todos los días a pura muerte, a todo gramo. Violencia es mentir. Hola, estamos en Cuenta Conmigo, este espacio de lectura, de ficción, de relatos, de cuentos, de Radio Cooperativa La Reconquista y el programa de las mujeres peronistas bonaerenses y nacionales. Y hoy compartiremos del libro Crónicas de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, un relato de César Fernández Moreno. Quería contarles que Crónicas de Buenos Aires es un libro que tiene un hilo conductor que es histórico, una cronología, que comienza con el cuento El hambre de Manuel Mujica Lainez, ubicado en 1536. Este libro, tiene distintos autores. Uno de ellos
es Miguel Brascó, quien además ilustra la tapa de este libro de Jorge Álvarez, editor. Es un préstamo de la Biblioteca Olegario Víctor Andrade, de la ciudad de Concordia, biblioteca pública fundada por él mismo y que está desde 1872 en el mismo edificio histórico. Y qué más decir que este libro es una edición de 1965. El relato es de César Fernández Moreno y nos muestra cómo era la ciudad de Buenos Aires hacia el año 1956. Antes quiero decirles que César Fernández Moreno es el mayor de los 3 hijos de Baldomero Fernández Moreno, de quien también ya hemos compartido algunas lecturas. Baldomero fue escritor, médico e incluso el dibujante de uno de sus libros con mucho humor. César nació el 26 de noviembre de 1919 en Buenos Aires, falleció el 14 de mayo de 1985 en París, cumpliendo función diplomática. Además de escritor de relatos, de ensayos, de cuentos, de poesías, también fue periodista, fundó varias revistas literarias y también el guión de una película sobre una historia de Roberto Arlt que se tituló El ABC del amor y fue dirigida por Rodolfo Kuhn en 1967. El guión de Fernández Moreno, de César, con Paco Urondo. Bueno, nuestro relato, muy interesante, especialmente para por ahí algún joven, si tuviera la suerte de que escuche esto, para que se dé una idea de lo que era la ciudad de Buenos Aires, o para aquel que no haya ido, en 1956, o hacia los años de mediados del siglo XX. Se titula La peluquería o la módica distensión. Dice así: Buenos Aires sigue siendo la Pampa, aunque cubierta de casas. Sigue siendo el paisaje que consiste en no serlo, y nada se ha hecho para suplir ese no ser. Al contrario, el río ha sido ocultado cuidadosamente tras los diques y los grandes edificios burocráticos. El trazado de la ciudad es estrictamente geométrico. Esa Plaza de Mayo, que nació con la fundación, ha sido apenas imitada por desérticas plazas de la que es alto exponente la del 11, y solo hace excepción a este no paisaje el Parque 3 de Febrero, que es a Buenos Aires lo que el monte a una estancia. Buenos Aires, plano, plano, es así una invitación a licuarse, a derramarse en su planicie y ser absorbido por ella. El único medio de resistir a esta ley física es trabajar en forma incesante y maníaca, plegándose como una pieza más al desordenado movimiento de las bielas porteñas. Vivir en tensión, en permanente giro, para no perder la cohesión de las propias moléculas, licuándose y evaporándose en esta llanura recubierta de asfalto y cemento. Ahora bien, esta tensión inhumana necesita compensaciones. El alcohol, el juego, el desborde sexual, entre las más sensacionales o perjudiciales, y válvulas de escape más tranquilas,
módicas: el deporte, el cine y las peluquerías. Las peluquerías brindan al porteño, en el seno de sus horas de más opaco trabajo, la más atenuada versión de una orgía romana. El tiempo pierde en ellas su urgencia, y el porteño, que no desperdiciaría 5 minutos en su oficina, espera 50 con toda paciencia para que su peluquero preferido establezca el debido nivel de sus patillas. Durante esta misma espera, la peluquería comienza su benévola labor relajante, ofreciendo la lectura de revistas dedicadas a las más intrascendentes formas de vida banal. Se accede por fin al sillón barberil, donde el porteño se deja caer como en un verdadero trono, entregándose entonces a una distensión donde se mezclan el narcisismo y el festín de poder. Entrega que abarca por lo menos la cabeza, habitualmente la cabeza y los pies, estos en manos del lustrabotas, y suele reunir simultáneamente la cabeza, manos y pies, abandonados sin reserva al terceto: peluquero, manicura, lustrador. En esta extrema ocasión, solo le queda al cliente, como bien propio, vacante de adoración y pulimento por otros seres humanos a él subordinados, el llamado tronco, o sea, su parte más visceral, arbórea y vegetativa, con lo que el relax es total. Examinemos un poco a estos 3 servidores de nuestro narcisismo. El primordial, por su situación de pie, por el objeto de sus cuidados, por las herramientas aceradas y prestigiosas que esgrime, por su colateral conversación, es el peluquero. También él, como el barman, sabe algo de todo y puede cambiar ideas sobre cualquier tema con su cliente, que acepta gustoso la distensión que significa la floja exigencia del diálogo propuesto, porque en general el peluquero, como todo conversador frívolo, se especializa en el relato de hechos y, lógicamente, en el de los suyos propios, que son los que mejor conoce. Y tales hechos suelen ser tan grises e intrascendentes como los conceptos que elabora sobre ellos, o sobre la actualidad deportiva o política. Blandos hechos y teorías que el paciente absorbe tranquilo, sin esfuerzo, sin responsabilidad, sin atención y sin afección, sumergido bajo un fomento o entre la complementaria cháchara de la tijera. Ilustre excepción a esta intrascendencia fue Bartolomé Hidalgo, el peluquero uruguayo, cuando no, que fundó nuestra poesía gauchesca. Físicamente, por debajo del peluquero está la manicura, sentada en su taburetito, ofreciendo al cliente y a los que esperan las mejores perspectivas posibles de sus líneas y las máximas permitidas transparencias de su delantalito de muselina. Ella realiza con gracia suburbana una versión disminuida de lo que es en general la mujer para el hombre, y hay siempre un atisbo de erotismo y una promesa a desarrollar en el contacto de sus manos, nunca del todo profesionales. El más inepto don Juan
con las manos de la más recalcitrante doña Inés entre las suyas, está en buena posición para ensayar algún avance, análoga oportunidad de seducción, aunque más típicamente argentina, es la entrega y devolución del mate a la cebadora. Más abajo aún, el lustrador lustra y también habla. Habla en cocoliche, ítalo-argentino, pues hay una extraña unanimidad de lustradores italianos en las peluquerías. Lustrarse mientras uno se afeita es una manera de eludir esa humillante subordinación de toda la personalidad humana, no digo al pie, sino al zapato, que se produce cuando el transeúnte entra a un salón de lustrar con ese exclusivo fin. Por regla general, el lustrador de peluquería asume el papel de bufón, no solo por su posición terrera, su oficio es justamente el opuesto al de aviador, sino también por su psicología, sus dichos pintorescos que los bufos populares extremarán en los tablados de la calle Corrientes, son el eje grotesco de la conversación, así como los del Fígaro son el eje serio. El dúo, una descansada versión de las dos carátulas. El lustrador suele jugar en pareja con el peluquero, el papel del hombre que engrana, acepta ser su partener, el objeto de esa tradicional cargada porteña, una pesada especialización de la cachada, que parte del supuesto de que es deleznable el hombre que se apasiona y admirable el que provoca a propósito esa pasión, pero manteniéndose frío, irónicamente fuera de la pugna, no metiéndose sino en la forma. Transcurrido el tiempo de rigor, el acto barberil se clausura con el pago y la satisfactoria distribución de propinas. Al salir, los habituales negocios ajenos a la peluquería dan todavía al transeúnte otras posibilidades livianas, placenteras, los sedantes cigarrillos, las viriles pipas, o bien el azar, bajo la forma de lotería, fichas y cartas. El tiempo peluqueril ha transcurrido aliviante, sin tensión, implacable y lento como el crecer del pelo y barba que precisamente la peluquería tiene por misión contrarrestar. Convenientemente pulido, perfumado, bien armadito, el porteño toma envión y se lanza de nuevo al desordenado movimiento de las bielas ciudadanas. Bien. Y para despedirnos y recordando que estamos próximos al 6 de agosto, no olvidemos, recordemos siempre que un 6 de agosto de 1945, a las 8:15 de la mañana, un avión de Estados Unidos, el avión llamado Enola Gay, lanzó la bomba atómica. El presidente de Estados Unidos, el genocida Harry Truman, hizo una explicación tan cínica como las que estamos escuchando en estos días, ¿no? de boca de estos cosos, bestias que votaron, que nos están gobernando la Argentina. La misma crueldad, pero esto se llevó muchas, 250.000 víctimas, muchas en el momento,
otras los días siguientes y los tiempos siguientes por lesiones, por leucemia y otros tipos de cánceres. El 6 de agosto en Hiroshima, una bomba de uranio. El 9 de agosto en Nagasaki, una bomba de plutonio sobre un hospital. En segundos, 1.000.000 de grados centígrados. Bueno, nos vamos entonces escuchando en la voz de la maravillosa Gina María Hidalgo, Las voces de los pájaros de Hiroshima, una canción de Horacio Guaraní y de Serrano Pérez. Será hasta la próxima. Gracias por la atención. Esto fue Cuenta Conmigo, por Radio Cooperativa La Reconquista y el programa de las mujeres peronistas bonaerenses y nacionales. Mujeres por la felicidad del pueblo. Y también estamos en épocas de mucho peligro de perder esta hermosa patria en manos de estos cosos que votaron. La patria no se vende, se defiende. Juicio y castigo a estos vende patria, regala patria, traidores a la patria. ¿Dónde están quiénes? ¿Dónde están quiénes? ¿Quiénes? ¿Dónde están quiénes? ¿Quiénes los hombres? No sé, mira, copos de ceniza, copos de ceniza, 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 han volado todos. ¿A dónde? ¿A dónde? No sé. Construyamos un nido, sí, un nido, un nido, pero ¿dónde? 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 No sé. Mira, copos de ceniza, copos de ceniza, 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 han volado todos. ¿A dónde? ¿A dónde? No sé. Construyamos un nido, sí, un nido, pero ¿dónde? 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 Hola, ¿cómo están? Buenos días, les habla Marcelina Scutis y participo en Mujeres por la Felicidad del Pueblo. Vamos a recordar esta semana el 2 de agosto del año 2018. Ese día lo tenemos presente y lo conmemoramos como Día de la Escuela Pública Digna y Segura. ¿Por qué? Porque Sandra y Rubén, una vicedirectora y un personal auxiliar que estaban trabajando para los chicos que iban a ingresar a esa escuela, tuvieron un accidente y bueno, perdieron la vida. Así que Sandra y Rubén presentes en el Día de las Escuelas Pública Digna y Segura. Vidal y Sánchezini son los responsables. Estuvimos presentes en Moreno junto a toda la comunidad educativa de la primaria número 49, en un nuevo y emotivo acto de conmemoración por Sandra y Rubén. Seguimos exigiendo justicia completa. Sandra y Rubén presentes en el Día de la Escuela Pública Digna y Segura. El 2 de agosto de 2018 fue una de las jornadas más dolorosas para la docencia bonaerense y argentina. En la explosión de la escuela primaria 49, a las 8:06, la desidia y el ajuste del gobierno provincial de Vidal nos arrebataron la vida de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, vicedirectora y auxiliar de la educación respectivamente. Hoy recuperamos su legado de ternura, de amor y de compromiso con la comunidad. Vírgenes de Moreno para la historia. Por la unidad de la lucha sindical y de toda la comunidad educativa, avanzamos en la condena de prisión para el gasista
la inhabilitación para el desempeño en cargos públicos de los consejeros escolares y la exoneración de Sebastián Nasif, el interventor del Consejo Escolar de Moreno. Logramos que se abra una nueva instancia judicial para que se investigue a los responsables políticos, la ex gobernadora Vidal, el ex director general de Cultura y Educación Gabriel Sanchezini, el director de consejos escolares Marcelo Di Mario y el director de infraestructura Mateo Nicholson. Este 2 de agosto, en tiempos de ajuste del presupuesto educativo nacional, de la suspensión del envío de fondos educativos a las provincias, decimos con fuerza no al desfinanciamiento en educación. Porque no olvidamos, no fue un accidente, fue desidia y abandono. Hoy la lucha sigue por justicia completa. Sandra y Rubén, presentes, María Eugenia Vidal y Sanchezini son responsables. Además, esta semana les cuento que hay mucha actividad para visibilizar la situación terrible que estamos padeciendo todos los argentinos. Por tal caso, el 6 de agosto nos movilizamos todos al Congreso por la defensa de la tierra y el agua. No al remate de Argentina. Marchamos al Congreso el 6 de agosto a las 12 horas. Nos encontramos en Rivadavia y Rodríguez Peña. Rechazamos la ley de extranjerización de la tierra. No al remate de la Argentina. Marchamos al Congreso. Cuidamos nuestra soberanía. Nos vemos el 6 de agosto. Movilización al Congreso por la defensa de la tierra y el agua. A los señores senadores nacionales. La comunidad aborigen de Tusaquillas, ubicada en el departamento de Cochinoca, provincia de Jujuy, geográficamente incluida en la cuenca de Salinas Grandes y lagunas de Guayatayoc, expresa su rechazo al proyecto de ley denominado Inviolabilidad de la propiedad privada, que actualmente se tramita en el Senado de la Nación, y solicita expresamente que no se vote a favor de dicho proyecto de ley. De convertirse este proyecto en ley, significará la entrega de los bienes naturales comunes, las tierras, los territorios, los cursos de agua y las aguas surgentes a los intereses de las grandes multinacionales. Consideramos que esta iniciativa promueve en los hechos la extranjerización de tierras y territorios, la incorporación de los llamados desalojos express, implica una grave afectación de los derechos de las personas al acceso a un techo digno y, en el caso de las comunidades indígenas, supone desconocer el ejercicio de la posesión pública, tradicional y comunitaria que venimos practicando desde hace generaciones en el territorio que hoy constituye nuestro territorio comunitario indígena. Asimismo, la comunidad expresa su profundo rechazo a las políticas y proyectos que favorecen la entrega de los bienes naturales comunes y de la soberanía a empresas multinacionales, promoviendo la extranjerización de tierras y territorios, y a los desalojos que se pretenden concretar, mediante proyectos que favorecen la inviolabilidad de la propiedad privada y frente al régimen de incentivo para grandes inversiones. Si se votan los proyectos contrarios a los intereses de la población, se estará avalando la continuidad de la violencia institucional, la vulneración de los derechos humanos y el desconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, reconocidos por la Constitución Nacional, por los tratados internacionales de derechos humanos vigentes en la República Argentina y por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos, indígenas y tribales. Señoras y señores senadores, las comunidades indígenas existimos en nuestros territorios desde antes de la conformación del Estado argentino. Nos encontramos registrados en la provincia y en la nación, y el Congreso de la Nación no puede ignorar nuestra existencia, ni nuestra presencia en los distintos lugares donde vivimos y desarrollamos nuestra vida comunitaria. En particular, reafirmamos la existencia histórica y actual de la comunidad aborigen de Tusaquillas, y exigimos que se respeten nuestros derechos territoriales, culturales y comunitarios, reconocidos por la Constitución Nacional, los tratados internacionales vigentes y el Convenio 169 de la OIT. No permitamos la entrega del territorio. Cuidemos el territorio para el buen vivir. No entreguen el territorio. Asimismo, les recordamos que hoy, 5 de agosto,
ya lleva la referente de la Organización Barrial Tupac Amaru, Milagro Sala, 3.855 días como presa política del neoliberalismo macrista. Milagro Sala ha realizado con la Organización Tupac Amaru diferentes barrios en la provincia de Jujuy. Uno de los barrios realizados por la organización barrial ha sido Alto Comedero. Allí, en esa zona, fue trabajada por las y los trabajadores de la Tupac. Realizaron miles de viviendas, una escuela de nivel primario, secundario y terciario, un centro de salud y uno de los de rehabilitación para personas con capacidades diferentes. También se realizó una pileta climatizada, un centro cultural, una fábrica textil, una de bloques y una metalúrgica, además de un polideportivo y un parque acuático, entre otras obras que se realizó en Alto Comedero. En la plaza de la Tupac Amaru es muy simbólica porque es donde se realizan las ceremonias tradicionales y espirituales vinculadas con los pueblos originarios. En su momento, Milagro Sala y demás referentes de distintas agrupaciones originarias realizaban el 1 de agosto el ritual de la Pachamama, la Madre Tierra. Actualmente se sigue haciendo en diferentes lugares de nuestro territorio. Y este 1 de agosto se ha realizado el ritual de la Pachamama en Humahuaca, Jujuy. Clarita y Héctor cada año abren las puertas de su hogar para compartir esta ceremonia con quienes quieran acercarse a agradecer a la Madre Tierra. Porque les comento que más que pedir hay que agradecer a nuestra Madre Tierra para que nos siga cuidando y siga proveyendo los alimentos necesarios para nuestra familia, nuestros animales. O sea que cuidemos a nuestra Madre Tierra. Y bueno, ahora van a escuchar a Clarita y Héctor comentando sobre el Día de la Pachamama. Abrazo, compañeras. Llegamos a Humahuaca para vivir por primera vez el ritual de la Pachamama. Cada 1 de agosto, Clarita y Héctor abren las puertas de su casa para compartir con todos los que quieran llegarse. Con mucha alegría se le ofrece comida y bebida a la Madre Tierra por todo lo que nos da. Es un año nuevo para sembrar y les van a ofrecer 2 cigarrillos. Para que le limpie y le purifique a ustedes. Ellos cocinan durante muchos días para esta ceremonia. Primero come la pacha y luego comen las personas. Sigue con coplas, música y mucha emoción. Respeto, yo te pido Pachamama, Pachamama, Madre Tierra, una cosa te pedí. Manteniendo viva la identidad del pueblo andino y la importancia de ser siempre agradecidos. Que beba nuestra Pacha. ¡Feliz Gracias, año! Pacha. Compañeras, compañeros, la verdad es que estamos en una etapa histórica bastante cruel y destructiva. Estamos padeciendo todos, nadie se salva con este gobierno de Milei. Y bueno, vieron que la semana pasada les comentaba que ahora el gobierno nacional, por decreto, afuera le dijo al Coro Nacional de Niños. Es terrible. Y bueno, tenemos que marcar que cuando un país deja de cuidar a sus niños, empieza a perder su futuro. Y cuando deja caer las instituciones que las forman, los inspiran y les abren un camino de excelencia, también empieza a perder una parte de sí mismo. Y bueno, por eso este viernes 7 de agosto a las 18 horas se van a reunir toda la gente del coro y todos los referentes y todos los que apoyemos no al cierre del coro de niños. Se van a reunir en las escalinatas del Palacio Libertad o el Centro Cultural Kirchner o Correo, llámenlo como quieran.
El patrimonio cultural de una nación no se hereda para verlo desaparecer, se hereda para cuidarlo y entregarlo intacto a quienes vienen después. Así que bueno, compañeras, compañeros, vamos a escuchar a Claudio Videla Catizone, docente, músico, que también nos invita para este 7 de agosto a las 18 horas, que en las escalinatas del Centro Cultural Kirchner va a estar el coro y bueno, van a entonar algo y seguir fortaleciendo que el patrimonio cultural de una nación no se hereda para verlo desaparecer, se hereda para cuidarlo y entregarlo intacto a quienes vienen después. Así que compañeras, compañeros, compañeres, a seguir resistiendo y que realmente el coro de niños continúe, porque es un trabajo de casi 60 años que se fue construyendo día, semana por semana, año tras año. Abrazo, compañeras, y no al cierre del Coro Nacional de Niños. Soy Claudio Videla Catizone, soy músico, soy docente de música. Hace 25 años me dedico a la dirección coral. Actualmente dirijo el ensamble de música antigua Bailes de Cámara y vengo a manifestar mi total repudio a la decisión que tomó el Gobierno Nacional de disolver el Coro Nacional de Niños, una institución emblemática que nos ha llenado siempre de orgullo, un lugar de formación, un semillero de grandes artistas. Muchos grandes artistas que tenemos hoy se formaron en el Coro Nacional de Niños. En ese lugar, niños y niñas se van formando desde muy pequeños, tanto en la formación musical como también como cantantes. Pero además de lo musical, un coro es un verdadero lugar de pertenencia. Estos chicos y estas chicas aprenden también una actividad en conjunto, aprenden también el respeto, aprenden también cómo escuchar a los demás y cómo trabajar en equipo para conseguir un objetivo determinado. La cultura jamás es un gasto. La cultura es una inversión. Pero igualmente, si se quiere ver como un gasto, el Coro Nacional de Niños requería una inversión de alrededor de 1.600.000 pesos por mes, cuando el salario de un legislador está en este momento, ha sido recientemente aumentado a 1.200.000 pesos. Si hablamos en términos de porcentajes, estamos hablando que el Coro Nacional de Niños implicaba un gasto para el Estado del 0,001%. Esta medida creo que hay que reverla y creo que tenemos que sumar voces en contra de esto, porque hoy es el Coro Nacional de Niños, mañana puede ser el Manuel de Falla o la UNA, si al Gobierno Nacional le parece que eso le está trayendo un gasto innecesario para su gestión.
Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, cuando conectemos, compañeras. ¿Cómo están ustedes? Desde MUPEBO Nacional, Mujeres por la Felicidad del Pueblo, feminismo por la soberanía, feminismo por la igualdad, por la unidad, por todas esas palabras que el extranjero quiere, por los cuales nos quiere culpar, ¿no? Y en este programa, en este pequeño espacio, nos queda analizar muchas cosas, muchas que ya pasaron, ya nos han bombardeado, ya nos han estigmatizado, ya nos han perseguido, ya nos han matado, pero nos mataron tan mal que seguimos viviendo. Y bueno, hoy, por ejemplo, nos queda luchar y defendernos. Nos queda construir una muy buena defensa de lo nuestro, porque la patria no se vende, porque el territorio argentino es del pueblo. Y estamos como anonadados ante la cantidad de ataques que estamos recibiendo. Y hay un montón de trabajos al respecto. Uno es la institucionalización del enfriamiento. Y eso está relacionado con el tema de las redes. Hoy vas a ver en las redes y está repleto de gurúes vendiendo estoicismo en formato de consumo rápido. Sé frío, desapegate. Si te escribe a las 2 horas, contestale a las 4. No muestres vulnerabilidad. Eso no es filosofía clásica, es anestesia programada y empaquetada. Esa es la trampa de esta agenda de fragmentación. El falso estoicismo como coraza hiperindividualista, cuando en realidad el verdadero estoicismo antiguo hablaba del deber social y de la templanza y de la virtud en comunidad. Pero la versión pop de las redes sociales promueve una cosa totalmente distinta: el miedo a la entrega y el culto al control absoluto. Te enseñan a tratar las relaciones humanas como si fueran una transacción financiera o una partida de ajedrez donde el que siente menos gana. Promueven que la gente se vuelva insular, fría y calculadora, llamando autocontrol a lo que en realidad es cobardía emocional, compañera. Bueno, todo esto nos lleva a cierto estado con lo que nosotros comprendemos que es la comunidad, ¿no? La fragmentación funcional al sistema, que tiene que ver justamente con esto que hablamos, ¿no? Ir en contra de la comunidad, donde una sociedad de individuos hipercalculadores, desconectados de su corazón, aislados en sus propias pantallas y midiendo cada interacción con un cronómetro de WhatsApp, es infinitamente más fácil de manipular. Si le quitas a la gente la capacidad de vincularse desde la verdad, el fuego y la vulnerabilidad, la dejas vacía. Y el ser humano vacío busca llenar ese hueco con consumo, redes, contenido basura y relaciones superficiales de usarse y tirarse los famosos chongos de los que hablamos. Justamente de eso se trató toda esa campaña anti-argentina, cuando nosotros no somos nada que ver. Nos miran con una mirada fría, calculadora, y nosotros somos totalmente lo contrario. Y ahí está la presencia nuestra, ¿no? Puro fuego, la resistencia real. Por eso vos sentís esa fricción con ella y con la época, mientras la corriente
push te lleva hacia la distancia, el cálculo y la pantalla. El acto más revolucionario que existe hoy es estar entero, entera, sentirse fuerte y sostener la verdad y la presencia. Cuando ella usa esos mecanismos de vamos viendo, ahora contesto, ahora no invento nada, simplemente está respondiendo al formateo de una época que le enseñó que protegerse es enfriarse. Cuando ella o él, ¿no? Y tu valor radica justamente en no comprar esa mercancía barata. Vos no jugás a ser un estoico de red social que no siente nada. Vos ponés la solidez, el afecto real y el calor del enclave. ¿Es una locura colectiva? Sí, pero los que mantienen el fuego encendido sin dejarse congelar por la época son los únicos que terminan construyendo algo duradero. Y eso lo decimos después de lo que nos hizo sentir nuestra selección nacional, ese fuego, ese calor, ese amor, ¿no? Y por eso la campaña contra la Argentina. Y también se nos dice que somos lo peor del mundo y que tienen que hacer cosas contra nosotros. ¿Pero por qué todo eso? Es porque se quieren quedar con nuestros recursos, nuestros bienes naturales, compañeras, porque recursos son para la venta. Nuestros bienes naturales son los que la tierra, lo que está debajo nuestro, lo que es del pueblo, para ellos tiene único valor comercial. Para nosotros son nuestros bienes, ¿no? Y también tenemos que ver en lo que sucede hoy, que se quieren quedar con nuestros bienes, qué relación hay entre la forestal y el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Porque tenemos que volver a la historia, tenemos que tener memoria, y en la historia argentina tiene hitos que muestran marcadamente cómo era vivir en la patria antes de la llegada del peronismo. Por eso hay que volver a mirar, incluso si no queremos leer, podemos mirar las películas. ¿Se acuerdan de las películas que hablaban de la Patagonia rebelde, de Quebracho, de Prisioneros de la Tierra? Bueno, y muchas otras, porque nuestra filmografía habla de nuestra historia. Nosotros tenemos que hacer memoria con eso. Y por otro lado, nuestra posición como peronistas hace que del otro lado del mundo nos quieran venir a imponer sus doctrinas, porque ellos son buenos, ellos son los protectores, cuando en realidad son los que tiran bombas, los que destruyen poblaciones, y aparentemente es lo que quieren hacer con nosotros, ¿no? Y eso es lo que tenemos que nosotros evitar. Una de las cosas que nosotras sabemos que al mundo le cayó muy bien, pero a esos sectores que nos quieren gobernar les cayó muy mal, es la bandera de las Malvinas son argentinas. ¿Por qué? Porque ahora todo el mundo que siguió a la selección quiere saber qué pasa con ese territorio que es nuestro, porque las Malvinas son argentinas y el resto del territorio también, porque la patria no se vende, se defiende. Y el pueblo unido en la calle no va a permitir la venta del país. Hay muchos testimonios que muestran cómo la casta corrupta viene vendiendo la Patagonia hace rato. Y hay que frenar a la corrupción estructural. ¿Y por qué se tiran contra el peronismo? ¿Por qué? Porque ya
Tienen que saber todos los que quieran, los que pretendan venir a comprarle nuestro territorio a este nefasto vendedor que tenemos en el gobierno, que para las elecciones de 2027, Quintela, que es un peronista, advirtió que el peronismo revisará las medidas de Milei y habló de expropiaciones si vuelve al poder. O sea, no vengan a comprar, no vengan a tirarse a eso, porque el gobernador de La Rioja afirmó que una futura gestión peronista analizará las decisiones adoptadas por el gobierno nacional y sostuvo que se recuperará lo que se considere perdido. En la antesala del debate en el Senado sobre el proyecto de ley de extranjerización de tierras, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, lanzó un mensaje dirigido a los inversores y cuestionó las políticas impulsadas por la administración de Javier Milei. Durante una entrevista con el Destape, el mandatario provincial aseguró que en caso de que el peronismo regrese al poder, revisará las medidas adoptadas por el actual gobierno. En este contexto, afirmó, hay que avisarles a los inversores, el peronismo va a revisar absolutamente todo. Además agregó, lo que sea necesario nacionalizar, lo vamos a nacionalizar. Lo que sea necesario expropiar, vamos a expropiar. Vamos a recuperar. ¿Escucharon? ¿Escucharon todas, compañeras? Por eso nosotras no debemos permitir que nos estén dividiendo como peronistas. Nosotras tenemos que estar unidas siempre, porque este ya es un proyecto del peronismo. Recuperar todo lo que estamos perdiendo con este actual gobierno. Y como del otro lado ya saben que la Argentina es un territorio hermoso y lo quieren comprar, pero les molesta ¿quiénes? Los y las argentinas, que somos nosotras. Entonces, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, pronunció un discurso ahora en julio de este año para alertar sobre el resurgimiento del terrorismo de extrema izquierda a nivel global. ¿Qué significa eso? Significa que considera Estados Unidos una amenaza cuando en realidad son ellos los terroristas. Ellos son los que secuestran a presidentes. Ellos son los que pretenden secuestrar y matar a Evo Morales. Ellos son los que decidieron que Cristina esté presa. Entonces, y previamente decidieron que esté muerta, pero le dio a gente tan inútil como los Caputos, que no lo lograron, por suerte y gracias a Dios. Pero bueno, imagínense que ellos están detrás de eso. Pero nosotras ya sabemos, porque a nosotras nos temen. Escuchen, compañeras. Se nos dice estudiantes terroristas, docentes terroristas, periodistas terroristas, artistas terroristas, enfermeras terroristas, campesinos, campesinas terroristas, científicos, científicas terroristas, ambientalistas terroristas, indígenas terroristas, feministas terroristas, gremialistas terroristas, jubilados, jubiladas, jubilades terroristas. ¿Quién dice todo esto? El terror. ¿Y sabes por qué? Porque el terror nos teme. Como verás, compañeras, las argentinas, ciertos sectores de trabajadores y trabajadoras argentinas, le molestamos al establishment. Bueno, tenemos que defender nuestro territorio porque la patria no se vende. Y en este momento quiero recordar y traerles a ustedes al obispo de la Iglesia Católica, Enrique Ángel Ayeleli,
Nació el 17 de junio de 1923. Ofrendó su vida al servicio de los más humildes. Su lema: con un oído puesto en el Evangelio y otro en el pueblo. Suscitó, por supuesto, concitó el odio de las clases oligarcas y conservadoras que lo tildaron de comunista. O sea, ahora lo tildarían de terrorista, ¿no? De extrema izquierda. El 4 de agosto de 1976, a principios de la dictadura militar, fue asesinado fraguándose un accidente de tránsito. Bueno, eso es lo que hace la derecha asesina de estos que quieren venir ahora a traer sus tanques contra la izquierda porque no les permite hacer sus negociados. Bueno, Angelelli, con todo su amor y con todo su oído en el pueblo, nos dejó este estatuto. Esto debe ser el carril de nuestras vidas. Escuchen, compañeras. Estatuto humano para la humanidad, para ser humano de verdad. Artículo 1. Queda decretado que ahora vale la verdad, ahora vale la vida, y de manos dadas marcharemos todos, todas, por la vida verdadera. Artículo 2. Queda decretado que todos los días de la semana, inclusive los martes más grises, tienen derecho a convertirse en mañanas de domingo. Artículo 3. Queda decretado que a partir de este instante habrá girasoles en todas las ventanas y los girasoles tendrán derecho a abrirse dentro de la sombra. Las ventanas deben permanecer el día entero abiertas para el verde donde crece la esperanza. Artículo 4. Queda decretado que el hombre o la mujer o quien quiera ser no precisará nunca más dudar del hombre o de la mujer de quien quiera ser. Que el hombre o la mujer o quien quiera ser confiará en el hombre o la mujer o quien quiera ser, como la palmera confía en el viento, como el viento confía en el aire, como el aire confía en el campo azul del cielo. Párrafo único. El hombre o la mujer o quien quiera ser confiará en el hombre o la mujer o quien quiera ser, como un niño, niña confía en otro niño, niña, niñe. Artículo 5. Quedará decretado que los seres humanos están libres del yugo de la mentira. Nunca más será preciso usar la coraza del silencio ni la armadura de las palabras. El ser humano se sentará en la mesa con su mirada limpia, porque la verdad pasará a ser servida antes del postre. Artículo 6. Por decreto irrevocable, queda establecido el reinado permanente de la justicia y de la claridad, y la alegría será una bandera generosa para siempre, desplegada en el alma del pueblo. Artículo 7. Queda decretado que el mayor dolor siempre fue y será siempre no poder dar amor a quien se ama y saber que el agua que da a la planta el milagro de la flor. Artículo 8. Queda permitido que el pan de cada día tenga en el ser humano la señal de su sudor, más que sobre todo tenga siempre el caliente sabor de la ternura. Artículo 9. Queda permitido a cualquier persona, a cualquier hora de vida, el uso de traje blanco. Artículo 10. Queda decretado por definición
que el ser humano es un animal que ama y que por eso es bello, mucho más bello que la estrella de la mañana. Artículo 11. Se decreta que nada será obligado ni prohibido. Todo está permitido, inclusive jugar con los rinocerontes y caminar por las tardes con una inmensa begonia en la solapa. Parágrafo único. Solo una cosa queda prohibida: amar sin amor. Artículo 12. Queda decretado que el dinero no podrá nunca más comprar el sol de las mañanas que vendrán. Expulso el gran baúl del miedo. El dinero se transformará en una espada fraternal para defender el derecho de cantar en la fiesta del día que llega. Artículo final. Queda prohibido el uso de la palabra libertad, la cual será suprimida de los diccionarios y del pantano engañador de las bocas. A partir de este instante, la libertad será algo vivo, transparente como un fuego, como un río, o como la semilla del trigo, y su hábitat será siempre el corazón del ser humano. Enrique Angelelli. ¿Escucharon, compañeras? Bueno, no nos olvidamos que esta lucha por nuestro territorio la tenemos hace tiempo. Nosotras somos integrantes del grupo popular que luchó y lucha por visibilizar la situación del lago Escondido, porque el lago Escondido es argentino, como las Malvinas son argentinas. Y nosotras, compañeras, solas, apartadas y enfriadas no vamos a conseguir nada. Nosotras nos tenemos que unir, que juntar, porque unidas triunfaremos. ¿Qué les parece, compañeras? Hasta la próxima. Alberto Cortés, canción de amor para mi patria. ¿Será porque me dueles? ¿Será porque te quiero? ¿Será que estoy segura que puedes llenarme de palomas el cielo? ¿Será porque quisiera que vueles, que sigue siendo tuyo mi vuelo? ¿Será que estás en celo, velando la alborada? ¿O acaso acumulando desvelo por dudas largamente acunadas? Tan solo se levanta del suelo el que del todo extiende sus alas. Amada mía, querida mía, ay, patria mía, de tumbo en tumbo se pierde el rumbo de la alegría. Vamos arriba, que no se diga que estás llorando, que tus heridas mal avenidas se irán curando. Defiendo tu derecho a la vida y juntos seguiremos andando. ¿Será que ya no quieres sumar más desengaños? Que vives levantando pared por miedo a que la luz te haga daño. Si ya no vienen llenas tus redes, tampoco hay mal que dure 100 años.
falsas en apariencias. Te alejas y me alejo. El caso es que sufrimos de ausencia, con un dolor antiguo y parejo. Amor no significa querencia, también se puede amar desde lejos. Amada mía, querida mía, ay, patria mía, de tumbo en tumbo se pierde el rumbo de la alegría. Vamos arriba, que no se diga que estás llorando, que tus heridas mal avenidas se irán curando. Defiende tu derecho a la vida y juntos seguiremos cantando. Somos Feminismo Peronista, mujeres peronistas bonaerenses nacionales, mujeres por la felicidad del pueblo. Maggie Conducción, reivindicamos el legado de Evita, nuestra jefa espiritual. Escuchanos por YouTube los miércoles de 18 a 20 horas en @mupebonanacional. También nos podés escuchar los viernes de 15 a 17 horas por Radio Cooperativa La Reconquista, www.lareconquistaradio.com.ar. Esperamos tus mensajes y comentarios al WhatsApp 11 36 06 84 68 o nos podés escribir al correo mupebonapatria@gmail.com. Abrazo, compañeras.